Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado del programa de hoy es Gustavo Marangoni, que es vicepresidente del Banco Provincia y además vocero del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Gustavo, en un año electoral obviamente la mirada se concentra en la provincia de Buenos Aires. Vive allí casi el 40% del padrón. En el Gran Buenos Aires vota cerca del 25% de los argentinos, 15% en el interior de la provincia. ¿Cómo están viendo ustedes hoy, a menos de 6 meses de la elección, el escenario? Bien, muy bien, con mucho optimismo, pero más allá de lo que hace a lo estrictamente político y a los, si se quiere, intereses particulares de nuestro espacio como oficialismo provincial, vemos muy bien a la provincia y muy bien a la Argentina. Muy bien a la provincia porque ha dejado de ser un problema para el resto del país, ha desestresado su situación interna y con esto también ha desestresado en buena medida la situación política, económica y social del conjunto de la Argentina. Y la vemos bien también por lo que hemos podido hacer, pero fundamentalmente por las grandes oportunidades que hay para el futuro, en la provincia y en la Argentina. La etapa de la crisis afortunadamente ha quedado atrás desde hace mucho. Ahora hay que plantearse objetivos más ambiciosos, seguir generando más trabajo, más empleo, y además es muy posible. Claro. Bueno, planteabas recién la cuestión de la tensión entre el vínculo de la nación, la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, donde hay a veces visiones contradictorias, ¿no? Es decir, muchas veces la provincia de Buenos Aires se sintió discriminada en cuanto a la distribución de recursos, de impuestos, y por el otro lado, en el resto del país se ve a la provincia de Buenos Aires como una gran aspiradora de recursos en programas sociales, en infraestructura. Es muy cierto que existen estas dos visiones que hasta uno podría decir que parcialmente en ambas anidan semillas de verdad. Por eso lo fundamental de que el que preside los destinos de la provincia de Buenos Aires busque armonizar con la nación, con los municipios y con las otras provincias, porque usted lo mencionó muy bien cuando comenzó el programa, es el 40% de la población, del Producto Bruto, de las exportaciones, y en otros indicadores supera largamente ese porcentaje. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene que ser locomotora de la Argentina, no contrapeso de la Argentina. Tiene que ser un espacio que coordine, que coopere con el gobierno nacional y con los 134 municipios para encontrar las soluciones. Cada vez que hubo conflictos entre la provincia de Buenos Aires y la presidencia en el pasado, me refiero en otras décadas o hasta en otros siglos, porque es una constante, a la Argentina le iba mal. ¿Por qué? Porque no le puede ir bien al país si le va mal a la provincia de Buenos Aires, y no le puede ir bien a la provincia de Buenos Aires si le va mal a la Argentina. Gustavo, veamos un poco el panorama electoral de este año. Bueno, en la provincia de Buenos Aires además hay varios temas todavía que deben resolverse desde el punto de vista electoral. Sabemos que Scioli va a ser candidato a la reelección, aún no está definido el nombre de quién lo va a acompañar en la fórmula. Él ya ha dicho que lo va a designar él, pero por supuesto no va a pensar en alguien que pueda generar algún nivel de tensión con el gobierno nacional. ¿Cuál es el perfil de la persona en la que están pensando? ¿Alguien que integre el gobierno nacional, un ministro como Domínguez, alguien que se asemeje más a lo que fue en su momento Alberto Balestrini, es decir, un intendente con conocimiento del conurbano? Por definición, y esto creo que excede a la provincia de Buenos Aires, debe involucrar a cualquier fórmula de gobernación y vicegobernación, gobernador y vicegobernador de cualquiera de las 24 provincias de Argentina. El vicegobernador tiene que ser alguien que esté convencido que en este caso, que hubo un primer mandato del candidato a gobernador, ese primer mandato ha sido una buena experiencia y que es necesario ponerlo en valor
de cara a la ciudadanía y profundizarlo. Parece que esta es la primera condición. Tiene que ser una mujer, un hombre, plenamente comprometidos con este proceso de cambio que nosotros entendemos vive la provincia desde el año 2007 y tener aportes sustantivos para hacer en lo que nosotros creemos que va a ser no solo la política de gobierno de los próximos 4 años, sino la política de Estado de la provincia de Buenos Aires, que es la regionalización y la descentralización. Por supuesto, como decíamos antes, dialogando, estableciendo consensos dentro de la propia provincia, con los municipios y con la nación. Mujer u hombre, del interior o del conurbano, más joven o menos joven, cualquiera fuesen esos atributos, lo importante es cumplir con la condición del convencimiento de que el camino por el que está la provincia de Buenos Aires es el correcto y que hay que profundizarlo en los próximos 4 años. Gustavo, ¿qué lectura hacen de los cambios políticos que se están produciendo en el conurbano? Digo, está un poco este estereotipo, ¿no?, de los varones del conurbano. Ahora uno ve en el Gran Buenos Aires que han aparecido figuras nuevas, hay una renovación política interesante. ¿Cuál es la evaluación política que haces de ese proceso? El conurbano de la provincia de Buenos Aires, además, es de alguna manera también un poco el corazón político del país, mire, por condiciones hasta demográficas. El último censo, el realizado el año pasado, daba como resultado, y esto también explica por qué queremos descentralizar la provincia más aún, el 64% de la población de la provincia de Buenos Aires vive en el 1% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto requiere de políticas sustantivas que tiendan a descomprimir esta situación. Es fundamental. Esto por supuesto que no se va a lograr en 1 año, en 2, con una medida mágica, pero hay que de alguna manera llevar y poner en valor todo el potencial de la provincia de Buenos Aires en el interior. En este sentido, la función del conurbano bonaerense es fundamental también porque hay ahí como un doble compromiso. Por un lado, el compromiso del intendente con la gestión cotidiana para el vecino, y por el otro lado el compromiso político de aportar tanto a la provincia como a la nación soluciones que tiendan a distender esta aglomeración tan importante de gente en un espacio tan reducido. El tema de las colectoras ya está superado, mejor dicho, el de la colectora, ¿no?, porque va a ser exclusivamente la que va a presentar Martín Sabatella por su partido. Nosotros estamos realmente muy confiados que la gestión del gobernador es bien evaluada y va a ser bien ponderada y elegida, así que creemos que va a haber un acompañamiento muy rotundo, porque además ha demostrado a lo largo de estos años, no solo de los 3,5 que lleva como gobernador, sino de los 8 que lleva participando de este proyecto, que él es consecuente y que siempre ha estado en el mismo lugar. 2003, Kirchner Néstor presidente, Daniel Scioli vicepresidente, 2007, Cristina Fernández presidenta, Daniel Scioli gobernador. Es decir, Kirchner Scioli fue una buena combinación, es una buena combinación para la Argentina y la provincia de Buenos Aires, y creemos que el electorado va a premiar la coherencia y la consecuencia, no a los que van o vienen, de acuerdo a las circunstancias. Pero hacia el interior, digamos, del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, el tema ya está como aceptado y resuelto, porque en algún momento produjo, obviamente, algún grado de disconformidad, precisamente por lo que mencionabas recién. Yo creo que hay un fuerte compromiso de mirar hacia adelante y de también mucha confianza en que la propuesta a nivel nacional y a nivel provincial cuenta con una gran adhesión, así que superado las definiciones de las reglamentaciones de la ley, ahora todo el esfuerzo, toda la energía está puesta en cómo consolidar las oportunidades, fundamentalmente las oportunidades para la provincia, porque la agenda de la política no puede alejarse de la agenda de la sociedad. Más seguridad, más trabajo, más infraestructura, más educación. Bueno, además, de alguna forma, esta idea de la colectora, ustedes la compensan porque hay una gran cantidad de fuerzas vecinalistas que en la última elección superaron el 1,5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, que van a acompañar la candidatura a gobernador de Scioli. Sí, porque hay expresiones en Mar del Plata, por ejemplo, el intendente Gustavo Pulti, o en Coronel Suárez, el intendente Mócero, y así lo mismo en San Martín y claro. Boscus, etcétera. Es decir, el universo, el colectivo político provincial es diverso, y esta reglamentación va a permitir que esa diversidad se exprese. Nosotros creemos mayoritariamente apoyando
a Daniel Scioli como gobernador. ¿Y cómo ven el movimiento que se está dando en la oposición, cierta unificación aparentemente de la oferta opositora en la provincia de Buenos Aires, en la medida que, bueno, Francisco Narváez probablemente sea el candidato además de su espacio del radicalismo? Somos respetuosos, no nos queremos meter mucho en la vida interna de la oposición, dejamos que hagan su camino, pero lo cierto es que en las últimas semanas, observando el panorama general, uno podría decir, bueno, aquello de que para el que no sabe hacia dónde ir, ningún viento parece ser bueno. De todas maneras, es muy sano para la democracia en general que haya una oposición consistente, con candidatos claros y con propuestas concretas para que la elección pueda ser una oportunidad y la gente pueda elegir bien y no sea una suerte de hecho fastidioso al que el ciudadano se tenga que ver sometido. Así que ojalá que en estas semanas y meses que restan hasta la oficialización de las listas y luego hasta las primarias internas abiertas, la oposición puede ir encontrando sus candidatos y de esta manera también se premie al ciudadano común, que es el que tiene que elegir entre uno u otro. Para terminar, Gustavo, la última, ¿cuál crees que va a ser el eje de la campaña, el tema central que se va a empezar a discutir una vez que ya estén definidos todos los candidatos? ¿Cómo garantizar la continuidad del cambio? Yo creo que los argentinos no quieren el país pendular. 5 o 6 años para una dirección, 5 o 6 años para otra dirección. Me parece que hay un rumbo al que la gente no quiere renunciar, que es seguir generando crecimiento con empleo, con distribución de la riqueza, y eso es lo que se va a someter a elecciones en agosto en las primarias abiertas y luego en octubre en las presidenciales y en los niveles de gobierno provincial y municipal. Muy bien, Gustavo Marangoni, gracias por nos acompañar en el programa de hoy. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Muy bien, vamos a empezar ahora el segundo bloque del Economista TV. Nos va a acompañar Rosendo Fraga. Bueno, con Rosendo vamos a hablar varios temas de la actualidad política, referidas todos, por supuesto, a este intenso año electoral que ya está en marcha. Y sobre todo la primera pregunta que le queremos hacer a Rosendo va a estar vinculada con esta suerte de concentración de la oferta electoral de la oposición que se ha producido en los últimos tiempos, no tanto porque los distintos partidos hayan logrado un acuerdo, sino porque diferentes candidatos que aparentemente iban a correr en la competencia presidencial ahora están apostando a ser candidatos en determinados distritos. Esto lleva a que podemos tener un escenario, si se quiere, de relativa polarización para la elección de octubre. ¿Es así, Rosendo? Sí, yo te diría que normalmente es lo que sucede siempre. Normalmente, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, las elecciones se polarizan entre dos fuerzas. Si uno toma las elecciones en la región, esto fue, la verdad, en el caso de Brasil, Dilma Rousseff y Serra, en el caso de Uruguay, Lacalle y Mujica, en el caso de Chile, Piñera, ¿no es cierto?, y Frei, en el caso de Colombia, Santos y Mocos. Hay excepciones en la elección peruana. Por ejemplo, la elección peruana no se polarizó. También había un sistema electoral, ¿no es cierto?, de balotaje del 50%. ¿Sí? Pero de 5 elecciones que hemos tenido en la región, yo te diría, 4 se polarizó, una sola no se polarizó. Ahora, aquí no se polariza producto de acuerdo, sino básicamente por default, ¿no? Hay muchos candidatos que ante la perspectiva de un escenario electoral poco favorable para ellos deciden competir. No, pero en todos los países pasó exactamente lo mismo. Es decir, siempre hay, acercándose a la elección, hay candidatos que desisten. No es un fenómeno particular de la Argentina, ni excepcional. Y después viene otra cuestión, que es la preferencia del votante. Es decir, que acercándose a la elección también el votante suele elegir más un candidato que otro en función de lo que a veces en sociología electoral se llama el voto eficaz, ¿no es cierto? Ahora, Rosendo, de todas formas hay candidatos que, digamos, pueden abandonar la carrera presidencial, pero sus votantes siguen estando, sus electores están. ¿Cómo se van conquistando de alguna manera ese electorado? Por ejemplo, Pino Solanas, que hoy anunció que desiste de la carrera presidencial y va a competir por la jefatura de gobierno de la ciudad. Él tenía una intención de voto de 7, 8, 9 puntos, de acuerdo a las encuestas que uno pudiera conocer. ¿A dónde van esos votos? ¿Automáticamente van para el candidato opositor? ¿Puede el gobierno también disputar parte de ese electorado? Bueno, primero, lo que no sabemos es si Pino Solanas no termina apoyando un candidato a presidente. Eventualmente, si Wiener, su candidato, gana la interna el 22 de mayo en Santa Fe y avanza el acuerdo entre el radicalismo,
¿no es cierto?, PRO y peronismo federal, es posible que surja una coalición de centro-izquierda. Es decir, Wiener, ¿no es cierto?, Stolbizer, Pino Solana, o a un juez. Esto me parece que es una alternativa que está abierta. Podrá darse o podrá no darse. Pero si un candidato se queda sin candidato a presidente, ¿no es cierto?, sus votantes, bueno, primero, Pino Solanas va el 10 de julio a elecciones en la capital. Y esto es diferente. Cuando uno va, en la elección va junto con la presidencial o va separada. Con lo cual todavía Pino Solanas, si en la capital no lleva una boleta de candidato a presidente. Pero esos votantes, ¿no es cierto?, el 23 de octubre podrán repartirse, podrán reunirse, depende de qué oferta electoral tenga, que hoy todavía no está claro. ¿Hay un frente centro-izquierda autónomo? Creo que esto es un tema abierto. Bueno, el Frente Centro-Izquierda autónomo, como vos planteabas recién, dependerá en buena medida del resultado de las elecciones de Santa Fe. Y no las elecciones del 24 de julio, sino ya las primarias del 22 de mayo, porque Wiener está muy jugado con la candidatura de su ministro de gobierno, Bonfatti, ¿no? Claro, pero ganando Wiener, es como un rompecabezas que se va armando, ¿no es cierto? Si termina gestándose, que me parece que es lo probable, una coalición opositora entre las fuerzas más predominantes, radicalismo, PRO, peronismo federal, esto da un candidato opositor que a lo mejor logra reunir 2 cada 3 votos opositores. Una oposición que está acercando cerca del 55% de los votos, muy dispersa. A lo mejor esta coalición no es que va a reunir todo, pero a lo mejor reúne 2 cada 3 votos opositores. 2 cada 3 votos opositores sobre el 55, estamos hablando de un 30 y tanto % de los votos, ¿no es cierto? Pero también te queda 1/3 de ese voto opositor. Hay que ver cuánto saca cargo de ese voto. Hay que ver si hay otra coalición de centro-izquierda sobre este voto. Bueno, estos son temas abiertos. Me parece que quizás lo más importante es que se está gestando entre pro radicalismo, peronismo disidente, un espacio relativamente común. Y esto le da las chances a la oposición de tener un candidato que supera el 30% de los votos, sin lo cual no podía competir. Sin 30%, no, ni en la primera ni en la segunda vuelta tampoco, porque es muy difícil en caso de una segunda vuelta pretender ganar si un candidato tiene el 20% de los votos. Pues yo estoy diciendo, entonces me parece que esto es lo que está cambiando en ¿no es cierto?, en este momento, lo cual hace 15 días no parecía tan fácil. ¿Vos ves entonces, y no ves la posibilidad, por ejemplo, de que el peronismo federal siga con alguna candidatura, básicamente la de Duhalde, suponiendo que en caso de que Macri no se presente quede un espacio para una candidatura como la de Duhalde? Mi impresión es que más que la de Duhalde podrá quedar la de Rodríguez Sá. Pero a mí me parece que estructurándose un acuerdo... Bueno, primero, ¿cómo se va a aprender la candidatura? Bueno, Rodríguez Sá ya fue candidato en el 2007, obtuvo el 6% yo de los votos. Yo a Duhalde lo veo una construcción política más amplia. Todo además depende de cómo esto se plantee. Es decir, yo creo que cabe la posibilidad de que el candidato a vice de Alfonsín sea un hombre que venga del peronismo. En última instancia, además estaríamos invirtiendo en el 2007. Otra que fue Labaña candidato a presidente y Morales candidato a vicepresidente. Me parecería además lo sensato para generar un espacio más amplio y sobre todo para dar idea que si llegase a ganar tendría más chance de gobernabilidad al incorporar sectores del peronismo. Es decir, una construcción de esas características me parece a mí que Duhalde se suma, no compite con eso. ¿Eso suponés vos entonces que le ves ese escenario más probabilidades de una fórmula de Alfonsín con un viceperonista que a una integrada con Wiener? Mira, yo tengo la impresión que hoy va más en dirección a esto, es decir, en última instancia, si el radicalismo avanza a un acuerdo con Narváez en la provincia de Buenos Aires, me parece que es más coherente y más probable que Alfonsín vaya con un viceperonista que vaya con un vice socialista, que el mismo acuerdo con de Narváez en la provincia de Buenos Aires me parece que complica el acuerdo nacional con el socialismo. Creo que el tema es el siguiente, ¿no es cierto? El radicalismo va a tener que optar un gran frente de centro con sectores centro-izquierda y sectores centro-derecha o un frente sobre el centro-izquierda. Mi impresión es que está optando más por el frente de centro que por el frente de centro-izquierda. Es decir, ¿no crees que haya posibilidades de un frente que unifique a toda la oposición? Esto lo ves muy difícil. Me parece difícil. Me parece difícil que esto se logre. ¿No es cierto? Después vendrá el tema de los votantes. ¿Viste? Si en qué medida el votante no hace una preferencia, más allá de las estructuras políticas, que normalmente sucede. Bueno, hemos hablado hasta ahora de la oposición. ¿Cómo ves la evolución del gobierno en los próximos meses, de la coalición oficialista? Yo creo que la coalición oficialista son 3 elementos: el sindicalismo, gobernadores e intendentes, y el kirchnerismo puro, más corrido sobre el centro izquierda. Me parece que sobre esta coalición hay diferencias políticas, hay diferencias ideológicas, pero a diferencia de lo que sucede en la oposición, que no tiene un liderazgo claro, la ventaja del oficialismo es que tiene un liderazgo claro, además de tener el poder. Es claro que entre el kirchnerismo y Moyano no son lo mismo, que entre Scioli y el kirchnerismo no son lo mismo, todo eso lo estamos viendo, pero hay un liderazgo común, y esto me parece que es el de Cristina Kirchner en este momento.
Y eso es una ventaja. La oposición tiene que consensuar, tiene que acordar. Si la oposición tiene que moverse más con un modelo de acuerdos horizontales que como es el oficialismo con una conducción vertical. De todas formas, el oficialismo en esa coalición todos se necesitan de alguna manera. Es difícil que cada uno de ellos pueda, digamos, obtener sus objetivos políticos si no es en alianza con alguno de los otros. Bueno, es que si esa coalición se rompe, el escenario electoral también se modifica. Si lo que es hoy la coalición oficialista se quiera más de una fórmula, esto evidentemente cambiaría. Bueno, el ejemplo de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Es que en la provincia de Buenos Aires tenemos al día de hoy, ¿no es cierto?, Scioli como un candidato, Sabatella como otro candidato, y algunos sostienen que habría una nueva colectora con Massa también. Bueno, ya Scioli aclaró hoy que va a haber una sola, que el acuerdo y compromiso que tiene del parte del gobierno nacional es que va a haber una sola colectora, que es la de Sabatella, no otra. Hace 6 meses no había ni una colectora. Vos sabés, bien a conocer, la política es cambiante y todo esto en alguna medida también puede modificarse. Es decir, que haya ya una sola colectora, ¿no es cierto?, me parece que al gobernador lo complica, porque en última instancia en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Con lo cual con un voto se gana. Y entonces sacarle al candidato a gobernador del oficialismo 2, 3, 4, 5 puntos, bueno, ya es un riesgo. Sin embargo, el oficialismo lo va a hacer. Recién Rosendo planteaba un esquema oficialista con 3 patas que lo sostienen y un liderazgo claro en la presidenta. ¿Crees que con el acto del viernes pasado la CGT ganó preeminencia con relación a los otros 2 sectores que sostienen al oficialismo? Yo creo que no, y te doy mi fundamento. Es decir, la calle es poder pero no votos. Es decir, juntar 80.000, 100.000, 150.000, 200.000 personas en la calle es poder, pero no necesariamente es votos. En esta perspectiva me parece que lo que aporta el sindicalismo no en términos de votos después no es tanto. Bueno, lo vimos en la elección de Salta, cuando hay un candidato que se identifica con la CGT, pierde votos, no suma votos. Entonces me parece que acá, ahora, y me parece que también hay algo que es bastante claro, mi impresión es que el kirchnerismo, en particular la presidenta, no están dispuestos a ceder al sindicalismo todo lo que el sindicalismo quiere. Donde además, me parece que en este momento el kirchnerismo sale a buscar votos de clase media, que no ha tenido hasta ahora, captar un segmento nuevo, y en esto el apoyo de Moyano puede ser la suma que resta. Bueno, además hoy Moyano y otros dirigentes de la CGT estuvieron con la presidenta en el inicio de lo que se supone que es un diálogo social. ¿Vos le ves a eso alguna perspectiva? ¿Crees que puede ayudar a descomprimir algunos de los temas más preocupantes de cara a las elecciones, como por ejemplo la marcha de los precios, o crees que no tiene ningún impacto en ese sentido? El pacto social hace 4 años que está planteado. Está planteado desde la campaña electoral del 2007 y nunca se logró concretar. Y me parece que en los 6 meses que faltan para la elección, un poquito menos, es difícil, no hay demasiado contexto como para que se logre un acuerdo de estas características. Me da la impresión que en última instancia lo que la presidenta ha buscado con esto es, por un lado, que su ausencia en el acto del 29 de abril no sea percibido como un acto hostil. Y en segundo lugar, como lo ha dicho ya públicamente, moderar reclamos salariales para que esto no complique una inflación que salta para un periodo electoral. Bueno, además los industriales siempre manifestaron su voluntad de que en cualquier acuerdo de esa naturaleza participen también partidos políticos de la oposición. Es lo único que le da a los acuerdos que se firmen la sensación de que pueden ser continuados en el tiempo. Y en un año electoral parece difícil, ¿no?, lograr esto. Bueno, me parece que tampoco es la intención del oficialismo. O sea, el oficialismo siempre que habló del pacto social lo vio más como un pacto sectorial. Más, no al estilo del pacto de la Moncloa, que fue firmado por los partidos políticos, el modelo español, sino más en el modelo que fue el pacto social, ¿no es cierto?, del año 73-74, de la época de Gelbart, que era ante todo un pacto sectorial corporativo, no un pacto político. Así que ¿crees que ese es el escenario que también está hoy en la mentalidad del gobierno? Absolutamente, y me parece difícil que pueda concretarse un acuerdo de largo plazo en esto, como no se ha logrado en los últimos 3 años y medio de gobierno. Muy bien, Rosendo Fraga, gracias. Gracias a vos por invitarme. Ahora nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, buenas noches.